entrenamientos, todos en español, que también pueden seguir, porque les voy a reiterar lo que le dije anteriormente. La profesión actualmente está cambiando casi de día a día. Todos los días tenemos un nuevo aparato para aprender, ¿verdad? Un nuevo celular, una nueva computadora, una nueva cámara video. Entonces es sumamente importante que ustedes sigan su entrenamiento constantemente, que no dejen de aprender día a día, porque no sabemos verdaderamente. Se dice que algún día en un futuro el periódico como periódico va a morir. Bueno, no estoy completamente segura de eso, yo creo que sí cambiará. Creo que si muere, va a morir en Estados Unidos antes de que muera en México y otros países latinoamericanos, porque esa es una de las formas para que la gente reciba su información, ¿verdad? Pero de todos modos tenemos que estar conscientes que nuestra profesión actualmente es de un cambio enorme, que tenemos que elaborar nuestras habilidades de día a día, que siempre tenemos que estar aprendiendo, que nunca podemos caer detrás, porque no es posible en nuestra profesión, ¿ok? ¿Alguna pregunta a este momento? Manuel, ¿alguna pregunta? No sé, a ver, aquí, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? No, sí, te parece que está todo muy claro. Sí, hay una duda aquí. Ok. Si nos pudiera hablar un poquito más sobre el principio ético de transparencia, se lo agradecería. Sí, ¿cómo que no? Sí, bueno, yo estoy muy consciente de la nueva, bueno, no es tan nueva ahora la ley de transparencia de México, ¿verdad? La última vez que la estudié, que hace un año o dos, o que la miré y fui al sitio web de la ley de transparencia de México, noté que es interesante, hay mucha más información disponible en México, en ese sitio web que existe en Estados Unidos. Y lo que me impresionó bastante es en términos de transparencia. Hay una reportera en Ciudad Juárez que también es muy famosa, Sandra Rodríguez Nieto. ¿La conocen? Sí, Sandra se ha ganado un premio mayor del periodismo en Estados Unidos y en México. Ha escrito muchísimo sobre la ley de transparencia y la ha usado muchísimo. Inclusive sería fenomenal si ustedes les pudiera dar en algún momento una clase en cómo emplearla si no lo están haciendo ya, y para comenzar a pedir información. Entonces lo que veo yo es que México tiene una tremenda ventaja en esa ley de transparencia, que hay un sitio web donde uno puede ir y pedir. En Estados Unidos cada departamento, cada gobierno, si cada departamento, por ejemplo, del gobierno federal, la FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación, todos tienen su propia ley de transparencia. Entonces es muy común que uno presente una petición para información y se demoren meses y meses y meses. Inclusive hay un tremendo, en inglés se dice backlog, ¿verdad? Muy retrasado. Entonces a veces uno espera. Una vez yo pedí una información sobre inmigración y les tomó más de un año para contestarme. Otra vez se me demoraron 8 meses y me dijeron que no tenían lo que yo pedía. Entonces es mucho más problemático, desgraciadamente, en Estados Unidos. Pero esta reportera Sandra Rodríguez, por ejemplo, ella inmediatamente que esa ley se hizo vigente y crearon
el sitio web para la ley, ella se metió inmediatamente y creo que casi todos los días metía 1 o 2 peticiones de información. Y así ella pudo sacar mucha información que anteriormente no había salido a la luz. Entonces yo les recomiendo que la conozcan, que conozcan la ley, cómo funciona, y que ya como alumnos ustedes empiecen a emplearla para sacar información que les interesa sobre el gobierno, sobre lo que sea. ¿Contesté la pregunta? ¿Está bien? En realidad era sobre el principio ético de transparencia. Ok. Es que Diga. tienen la duda acerca de lo que es el principio ético de la información. Ok. Transparencia. Principio ético de transparencia. Ok, ustedes me pueden decir. Principios que usted mencionó hace un momento. Correcto. Bueno, la transparencia, sí, yo le estaba hablando de la ley de transparencia del gobierno, pero en cuanto a la obligación del periodista en ser transparente, lo principal es que si un periodista tiene un conflicto de interés, vamos a decir que yo soy periodista en Ciudad México y tengo un pariente que trabaja para presidencia, por ejemplo, ¿verdad? Que el periodista sea completamente transparente en no elaborar, pero en ser directo y explicar cuál es la relación, por ejemplo. Uno es izquierdista, ¿verdad? Y es el partido izquierdista. Que uno como periodista sea claro con el público de cuál es la línea política que tiene uno, ¿verdad? Si la tiene. ¿Me explico? ¿Eso es lo que están pensando ustedes? Que el periodista no, por ejemplo, acepte sobornos para sacar una información. Y yo sé que esto ocurre bastante en Latinoamérica, a veces en Estados Unidos, donde alguien le paga al periodista por poner una nota, ¿verdad? Bueno, eso es completamente, no es ético, porque entonces básicamente uno se ha vendido a esa persona, a ese punto de vista. Ustedes saben que en México, por ejemplo, han habido casos donde los carteles, uno de los carteles le han dado información a un periodista para que la saque, ¿verdad? Y le han pagado. Bueno, eso es completamente, no es ético. Ahora, ¿qué pasa? Y es complicado porque vamos a decir que tú eres periodista, por un ejemplo, y viene alguien y te dice, bueno, mira, bueno, no te lo voy a decir, pero yo quiero que publiques esta nota que divulga unos nombres del cartel de Juárez, por ejemplo, o algo que pasó con policía o lo que sea. Y aquí te doy plata para presentarlo, ¿verdad? Si no la aceptas, ¿cuál es el pago? Me pregunto yo, ese periodista que le han ofrecido una soborno por crimen organizado, si no la publica, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si dice no voy a aceptar tu dinero, ¿cuál es la consecuencia, verdad? Porque siempre y todo, yo sé que muchos periodistas están dispuestos a morir por hacer su trabajo y lo que está correcto, pero, y si uno tiene familia, por ejemplo, tiene que pensar en la familia, ¿verdad? Un papá muerto o una mamá muerta no va a resolver el problema de una familia. Hemos tenido casos que han
venido a la frontera por Ciudad Juárez, han entrado periodistas mexicanos pidiendo asilo político, porque han sido amenazados, porque se les ha dicho que tienen que publicar algo que no compagina con lo que ellos creen, ¿verdad? Así que es una situación un poco difícil, bastante difícil para ustedes que están haciendo periodismo en un país como México y en muchos otros países también latinoamericanos. Mi propio país, hay un gran número, Cuba, de periodistas disidentes que le presionan, les escuchan las llamadas, los siguen por la calle, les amenazan, ¿verdad? No se pueden reunir y a veces los tiran en la cárcel. Entonces, esa es una realidad, desgraciadamente, del trabajo y del periodista ético, que tiene que hacer a veces unas decisiones muy, muy difíciles. ¿Me explico? ¿Alguna otra duda? No, Cita, pues parece que todo quedó muy claro. Espero, me dio mucha tristeza que no pude estar con ustedes en persona. A mí me encanta conocer alumnos de periodismo. Le he prometido a Manuel que sí voy a venir un día y quizás el año que viene esté con ustedes para este mismo tiempo, si fuera invitada de nuevo, porque verdaderamente me gustaría conocerlos a todos, darle apoyo y compartir de los entendimientos que tengo yo como periodista y maestra de periodismo en la frontera. Y para los que van a venir, estoy muy, muy entusiasmada. Vamos a tener un programa bastante completo para ustedes y les vamos a dar la bienvenida y vamos a ver cómo los incorporamos ahora este semestre en el Border Scene, en poder publicar sus notas multimedias en nuestra revista Border Scene. Así que hasta pronto, les doy la despedida a ustedes y muchísimas gracias por escuchar. Bueno, gracias a la maestra Cita Rocha y pues la invitación queda para mañana. ¿No se oye? ¿Sí? Sí. La invitación queda para mañana a las 10 de la mañana, la mesa panel, cómo hacer periodismo en las plataformas de... Semana Internacional